Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Vamos a revisar esto que por supuesto está generando preocupación y ya también solicitudes de reconsideración. Es la nueva carga a las empresas por el concepto de pensiones. Leo de ProDaVinci, entre otros medios que están haciendo trabajos especiales sobre esta ley de protección de las pensiones de seguridad social. Cito, el miércoles 8 de mayo de 2024 se publicó en Gaceta Oficial extraordinaria esta nueva ley de protección de las pensiones de seguridad social que impone un nuevo tributo a las organizaciones del sector privado que ya enfrentan una importante presión fiscal, la cual tiene impacto en la economía nacional. La ley había sido propuesta apenas una semana antes, el 1 de mayo, durante el acto del Día Internacional de los Trabajadores en el Palacio de Miraflores. La Asamblea Nacional la presentó, aprobó en primera y segunda discusión en solo una semana. La ley establece una contribución especial para las empresas y organizaciones privadas. No aplica al sector público, las cuales deben pagar al Estado hasta 15% de los pagos realizados a sus trabajadores, incluyendo salarios y bonificaciones. La base del cálculo por trabajador no puede ser inferior al ingreso mínimo integral, una figura creada por el Ejecutivo que suma salarios y bonificaciones y que desde el 1 de mayo de 2024 se fijó en una cantidad en bolívares equivalente a $130. El porcentaje final de la contribución será fijado anualmente por el presidente, no lo especifica la legislación. Este nuevo tributo se debe declarar y pagar mensualmente ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria CENIAT. Algunas categorías de sujetos pasivos especiales y sectores estratégicos podrían ser exonerados del pago. Estas exenciones serían determinadas también por el presidente. Y, bueno, por supuesto hay que revisar las implicaciones económicas de esta nueva ley para el sector privado de la economía nacional. Lo tenemos allá en línea a Jesús Palacios, quien es economista senior de Ecoanalítica y es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo está, profesor Palacios? Bienvenido. ¿Qué tal, Gladys? Gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo. Gracias por estar estos minutos para, explicar las consecuencias, ¿no? ¿Qué efectos va a tener, por supuesto, esta nueva ley de pensiones en la economía nacional y en el sector privado, que hace todos los esfuerzos, además, para poder producir en medio de una crisis, ¿no? Y se le suma este nuevo tributo, esta nueva carga a otras que ya cuesta mucho asumir. Sí, y creo que tú lo describías muy bien, Gladys, cuando hacías la introducción. No es que las empresas en Venezuela no estén ya teniendo un peso muy importante de su facturación. Algunos lo llaman el socio secreto o el socio Estado, porque al final se termina quitando cerca del 60%, y no quitando, pues quitando con impuestos cerca del 60% de los ingresos operativos. Y con esta nueva carga, pues se estima que podría llegar a 70, incluso 80, porque todavía no entendemos el orden de magnitud. Cuando la ley habla hasta 15%, deja un espacio muy amplio, ¿no? Abierto, y hay que entender que hay empresas de servicios, por ejemplo, Ecoanalítica, que al final mucha de la carga o de sus costos más duros están asociados directamente al pago de personal. Entonces, si tú le pechas 15%, le cobras impuestos por el 15% del total de los pagos de nómina, bueno, puedes tener un saldo muy, muy importante en los ingresos brutos de la empresa. Entonces, esto obviamente genera preocupación en las empresas. Además, crea nuevos riesgos para el estado de evasión, porque con una carga tributaria tan alta y, digamos, no tanta claridad, lo que siempre decimos, transparencia fiscal, explicación clara a nivel de presupuestos de cómo se gasta y cómo se invierte, poco la alta recaudación que ha generado el gobierno en los últimos meses en inversiones sociales, en subsidios, en mejora de servicios públicos, en vialidad, en transporte. Pues no tener claridad de eso, obviamente, claro, genera más suspicacia en el sector privado y lo que siempre decimos, más impuestos en un escenario de baja transparencia fiscal puede promover la evasión, y creo que nadie quiere que avancemos hacia eso, ¿no? Al final, obvio. pocas Pero también que no desaparezcan empresas. Todo. Profesor, pero tampoco que desaparezcan empresas, porque entiendo que esta ley aplica a empresas que no tienen ganancias. Sí, absolutamente, porque al final el pago va sobre nómina. O sea, el hecho de que tú tengas una nómina simplemente y estés, como tú dices, con un resultado muy muy cercano a 0% de ganancia, pero estás haciendo pagos de nómina de alguna forma, apostando porque haya cambios, que eso, digamos, hay algunos empresarios que lo ven de forma estratégica así. Esta ley te puede hacer perder mucho o más bien salir hacia un saldo negativo
en el resultado de la empresa y obviamente es un desincentivo para muchas empresas en el país que están muy golpeadas en márgenes que apenas se han venido recuperando, Gladys, de una crisis económica de las magnitudes que tuvimos, que es inédita para un país que no haya experimentado un proceso bélico, un conflicto abierto, y por eso el gobierno ha ido subiendo la recaudación de forma muy importante. Te doy un número: los últimos 2 meses el gobierno recaudó $1.800 millones solamente en marzo y en abril. Cuando lo ves interanualmente, el incremento es de casi 70% en 2024 versus 2023. Y, ojo, insisto, todos aspiramos a que haya capacidad recaudadora. Lo que está un poco mal en nuestra visión de Ecoanalítica es que esa capacidad recaudadora se centre en muy pocas empresas formales, que son las que sí cubren y pagan todo, y tengas altísimos niveles de evasión, lo que obliga justamente a que el gobierno se enfoque y se enfrasque en mantener a esas mismas empresas que son formales, claro, con una carga impositiva excesivamente alta. Entonces, bueno, el debate que tenemos que dar es cómo generar mecanismos que reduzcan la evasión, pero esa evasión se reduce justamente con más información, más acceso a transparencia fiscal, acceso a información presupuestaria del gobierno, y ahí es donde deben estar las demandas de todos, ¿no? Bueno, pero además también en la cadena, por supuesto, en este caso, de costos, ¿no? Esos son costos fijos que tiene que asumir una empresa. Eso no deriva también en el precio final del producto o servicio que termina pagando la propia población que no tiene las condiciones del poder adquisitivo para responder a ello, pregunto. Bueno, es parte de lo que uno siempre debe evitar. Cuando una ley se traduce directamente, se traslada al precio del consumidor, ahí el gran derrotado es el consumo. Y entonces ahonda en lo mismo, ¿no? Ojo, se supone que no debería ser así, pero la realidad es que en un mercado, como tú lo decías, Gladys, con márgenes tan golpeados, con empresas que casi su resultado es de cero ganancia o con ganancias muy bajas, es normal que ocurra. Bueno, entonces golpeas la demanda y el consumo también ha venido débil en el último tiempo. Entonces, bueno, el enfoque tiene que ser, insisto, más allá de que la discusión de esta ley vuelva a poner el tema fiscal de manifiesto, tenemos que ir un poco más allá a pensar justamente en reformas fiscales. Bueno, hablaría incluso de reformas de la ley del trabajo y del tamaño del sector público, pero si nos enfocamos en el tema fiscal y tributario, tienes que generar mecanismos que generen incentivos para la formalización, porque es un indicador muy claro que apenas 20% del sector privado, incluso hay números que lo estiman por debajo, son las empresas que pagan la carga impositiva que hoy es tan elevada, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que además hay que aumentar la base. Claro, pero es que además también dentro de la lógica de una economía, justamente estamos hablando con Jesús Palacios, economista senior en Ecoanalítica, es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Cuando es una economía robusta, una economía sana, pues se puede plantear toda esta carga impositiva, correcto, pero cuando no es el caso, pues tienes que considerar con mucho criterio de realidad, ajustado a la realidad en este caso del país, de las empresas, en este caso del sector privado, que tanto sí o que tanto no, y de qué otra manera se puede lograr ingresos, porque es contraproducente. Absolutamente. De hecho, Gladys, en economía enseñamos que las políticas de aumento de impuestos son políticas fiscales de carácter restrictivo en la demanda agregada, en el consumo. Entonces, está claro en la teoría económica, y eso, digamos, ha venido siendo así desde la aplicación de políticas keynesianas en las escuelas económicas del siglo pasado, bueno, que al final este tipo de políticas definitivamente terminan golpeando el consumo. Más. Y exacto, que viene en una situación cíclicamente difícil, ¿no? Claro. Apenas de recuperación leve en los últimos años, como lo decíamos. Profesor, inestable, porque para este año 2024 entiendo que los reportes tampoco han sido tan favorables, ¿no? Ha habido en algunos sectores una contracción de consumo de la demanda. Sí, nosotros lo vemos un poco en agregado, pero puedo decirle ahí, coincidiendo contigo, que al final no se han cumplido las expectativas de un año en el que podías apostar hubiera más inversión pública, que pudieras ver recuperación de los sueldos de forma más importante de la que lo ha habido, y definitivamente ahí ha estado un poco por debajo de las expectativas. Nosotros tenemos una estimación de que el consumo ha crecido hasta ahora un 5% y las expectativas estaban un poco más arriba, pero eso es un número agregado. Cuando lo ves por sectores es efectivamente muy distinto, ¿no? Estar en los sectores que están en los rubros ganadores como alimentos, salud, que hemos comentado en otras oportunidades, y hablar de sectores que van muy lentos como inmobiliario, incluso el vinculado al sector construcción, que efectivamente pues siguen viviendo horas bajas, ¿no? Sí, totalmente. Y ya también para ir cerrando y para entender el destino de este dinero, esta recaudación, porque se supone que lleva el concepto de pensiones. Ya existe un sistema de pensiones que también ha venido deteriorándose en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo proteger ese dinero que se va a recaudar? ¿No? También para que, bueno, si supuestamente es para los pensionados, pues les llegue con valor. ¿De qué forma se va a administrar?
Efectivamente, y creo que es importante lo que tú dices, ya hay una contribución al seguro social que se hace por los pagos de nómina que hacen las empresas hoy en día. O sea, los pagos de sueldo ya tienen un porcentaje de contribución. Esto pasa a ser otra y con una carga mucho más alta que el esquema anterior. Efectivamente, Gladys, aspiramos a que lo que se lograra por esta ley, entiendo que Cámaras está negociando y está proponiendo un 6% de cobro sobre los pagos de sueldos mensuales, en vez del 15% que es el rango máximo, y lo que hay que aspirar es que si eso termina siendo el acuerdo, que parece que tiene que ser algo bastante rápido, o sea que va a ser aprobado y de alguna forma aplicado muy rápido, porque no sé si saben, ya en el calendario de declaraciones el CENIAT aparece la primera declaración la primera semana de junio. Al final tengamos realmente acceso a transparencia fiscal, que es el llamado que yo hago. Al final, cobrar tantos impuestos sin dar del otro lado nada que genere lo que en el mundo se conoce como reciprocidad fiscal, que es la confianza de los ciudadanos en que el dinero que se recoge por impuestos y en las empresas realmente va a un destino útil y tiene un fin vinculado. De protección social. En este caso de protección social, claro, porque además cotizas, ¿no? Es así mismo la mayoría de los sistemas del mundo, pero la idea es que esa cotización que tú vayas haciendo, y en algún momento en Venezuela también funcionó, oye, represente algo, ese ahorro te resguarde, ¿no? Justamente para el momento de retiro, ¿no? O si lo quieres utilizar antes. Porque creo que aquí el fondo es que la causa es loable. Todos queremos que las pensiones de las personas que han servido toda la vida, han trabajado por años, funcionen. Lo que ha pasado en los últimos años ha sido excesivamente injusto, ¿no? Que las pensiones se volvieron incapaces de comprar cualquier bien básico en el costo o el encarecimiento de la vida en Venezuela, ¿no? Como contraste. Entonces, la causa es loable. Entendemos las razones para recuperar las pensiones. Ahora, esta es la vía, golpear más a las empresas con impuestos cuando ya la carga fiscal es alta, cuando las empresas que declaran y son formales son ya muy pequeñas, cuando al final puede generar más bien incentivos hacia la evasión, al cierre de empresas o incluso el despido de personal, que es la preocupación que tenemos. Entiendo perfectamente, lo seguiremos revisando con especialistas, como es el caso de Jesús Palacio, economista senior en Econalítica, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Primero que nada, a ver si hay respuesta a esa solicitud, por ejemplo, de Fedecámaras en representación de todo el sector, en este caso empresarial, del sector privado de la economía nacional. Gracias por haber estado con nosotros, profesor. Seguiremos entonces analizando temas como este, que por supuesto inciden en la economía venezolana. 1:40